¿sí? En DC ya hicimos un laboratorio. En ACE está pendiente todavía el laboratorio, está pendiente, entonces la idea es para este jueves hacerlo. Em, y ya hoy nos toca, hoy ya vamos a mirar lo del track, ¿sí? Entonces el track, para este mismo jueves, pues vamos a hacer un laboratorio sencillo de SCR y vamos a hacer el laboratorio del track también para este mismo jueves, ¿sí? Em, el ya pues va incluido ahí, eso creo que que no es tan tema tan complicado. Nos queda un tema es un tema que consiste en trabajar lo que es la parte digital con la parte alterna, ¿sí? Digital alterna. ¿Qué consiste la digital? Pues trabajar todo lo que es señales de 5 voltios, por ejemplo, Arduino, todo lo que tiene que ver con sistemas de cómputo, sistemas SCADA, sistemas que tienen que trabajar con por lo menos la View, MATLAB, Touch, todo lo que es digital y que se requiera manejar señales AC o cargas alternas. ¿Listo? Entonces, en su mayoría de los casos, 120 voltios. Ese es un tema que también corresponde al segundo corte. Eh, yo voy a mirar si me permiten que el parcial no sea de este jueves dentro de 8 días, sino que sea este jueves dentro de 15 días. Pero de todas maneras no es seguro, lo único cierto es que eh, el laboratorio de TREAC lo vamos a hacer este jueves, entonces vamos a hacer un ejercicio muy sencillo, dos ejercicios de SSR para este jueves y uno de TREAC para este mismo jueves. ¿Listo? Si me dicen que no hay problema para hacer el parcial dentro de 15 días, entonces lo hacemos dentro de 15 días. Si dicen que no, que toca la otra semana, entonces lo hacemos este jueves dentro de 8 días. ¿De acuerdo? Entonces ya pues este otro tema entraría para el tercer corte. Lo cierto es que pues de todas maneras se vayan preparando si ya sea para este jueves dentro de 8 días. ¿De acuerdo? Bueno, no sé, ¿alguna pregunta? ¿Estamos claros? Entonces empecemos a mirar lo del track. ¿Qué pasó acá? Bueno, vamos a mirar entonces el tema detrás. Por favor, los invito a que pues estén muy atentos, concentrados ya en su sitio de estudio. Algunos pronto están trabajando, pero bueno, de todas maneras es importante que se pongan al día y cualquier cosa que tengan una pregunta ahí vamos mirando para ir aclarando. Bien, entonces el tema de los ESSRs que nosotros veníamos estudiando. Los SSR, recuerdan que es un tiristor, todos los que llaman tiristores, pues abarca, abarca lo que es el SSR y el TREAC, ¿sí? El SSR y el TREAC, ¿listo? Entonces vamos a enfocarnos a lo que es el TREAC, cómo es el símbolo, el comportamiento, es muy sencillo, y los circuitos para desarrollar lo que es el ángulo de disparo y el ángulo de conducción, ¿listo? Y terminamos mirando por lo que es la potencia como tal en la carga o en la potencia en el track. Bien, acá en esta imagen que tenemos en esta parte izquierda, tenemos aquí un SSR conectado de la siguiente manera. Entonces acá tenemos un SSR que conduce de ano a cato en un sentido. ¿Listo? Si conectamos otro SSR en paralelo pero en dirección opuesta o invertida, entonces ese otro SSR pues va a estar conduciendo
en el otro sentido. ¿Listo? Como podemos observar en esta imagen, las dos compuertas están unidas entre sí, significa que están compartiendo el mismo disparo, los parámetros de disparo, que es el BGT y el IGT. ¿Listo? ¿Qué significa? Que cuando la señal alterna se encuentra en el ciclo positivo, entonces en este caso él conduciría uno de los SSR. Entonces estaría conduciendo uno de los SSR. Cuando la señal se encuentre en el ciclo negativo, entonces conduce el otro SSR que está en la polaridad invertida. ¿Qué significa? Entonces significa que cuando por un lado está conduciendo en un sentido, un SSR, y por el otro lado está conduciendo el otro SSR. En otras palabras, en conclusión, el triac, ¿qué significa? Entonces que este elemento dispositivo trabaja en los dos ciclos, tanto en los dos ¿qué? Ciclos, sí, el positivo y el negativo. ¿Listo? Y este como tal puede ser el símbolo del triac, como podemos observarlo en la imagen. Entonces ese va a ser el símbolo del triac. Entonces repito, el triac es como tener dos SSRs con polarización invertida y que el triac pues trabaja en los dos ciclos. Eso es todo lo que hay que entender con respecto al triac, que trabaja en el ciclo positivo y en el negativo también. ¿De acuerdo? En el SSR no, el SSR solo conducía en el ciclo positivo y en el ciclo negativo permanecía abierto. ¿De acuerdo? Entonces es como la gran diferencia, pero el resto es igual, trabaja lo mismo, hace los mismos circuitos, el mismo análisis. Entonces, si se entendió bien en cuanto a lo que es el SSR, acá pues no va a tener problema en el track. Bien. Entonces, ¿cómo se llaman los terminales? El de compuerta pues va a seguir el mismo nombre. El de compuerta pues es el terminal de disparo. Entonces recuerde que pues el disparo va a seguir llamándose BGT e IGT, los mismos parámetros que tiene el SSR, igual acá para el track, igualito, no cambia en absoluto, solamente seguimos mirando el disparo. Ahora aquí, ¿cómo se llaman los otros terminales? Se llama terminal 1, terminal principal 1, MT1 en inglés, MT1 que es el terminal de abajo, y el terminal de abajo se llama terminal principal 2, terminal principal 1 y terminal principal 2. ¿Listo? Esos son los nombres del triac. Entonces el del triac sería compuerta, MT1 y MT2. ¿Listo? Y este sería el símbolo del triac. ¿Ok? ¿Estamos bien? Bueno, en esta gráfica, ¿qué podemos observar? Esta es la gráfica de voltaje con respecto a la corriente. Entonces, acá en este punto tenemos voltaje, el voltaje. Este voltaje acá en este momento, ¿qué sucede en este momento? Acá donde estoy como resaltando, ¿cuánto es la corriente acá? Aquí, ¿cuánto es la corriente? Cero. Aquí la corriente es cero. Significa que el triac está abierto o está cerrado. Abierto. Entonces la corriente sería cero, por lo tanto el track no está conduciendo por un momento, el track se encuentra abierto. ¿Qué significa? Que en este caso, en este cuadrante 1, entonces tenemos el track. Recuerden el track. Entonces tenemos el track y tenemos el disparo, que es la compuerta. Entonces tenemos acá MT1, MT2. Bien. ¿Qué significa? Que en este punto acá él está polarizado de la siguiente manera. Entonces tiene acá más y menos. Entonces el voltaje que hay entre MT2 y MT1 está en esta polarización de más y menos. Pero la corriente es cero. Significa que si es cero es porque no le he generado el disparo. Si la corriente es cero, en la carga es cero, es porque no le he generado el disparo, se encuentra abierto.
Al estar abierto, entonces hay un parámetro llamado VDRM. ¿Qué significa eso? Voltaje, ¿sí? Pico en directa repetitivo. Entonces ese voltaje que el triac soporta cuando este se encuentra abierto. ¿Listo? Se encuentra abierto. Ahora acá, esta línea que tenemos acá, ¿qué nos enseña? ¿Qué nos indica? Significa que ya hay una corriente, existe una corriente. ¿Es porque qué? Porque le he generado el disparo. Le he generado el disparo. Entonces, para este cuadrante 1, la polaridad del MT2 juega un papel importante, debe coincidir con la misma polaridad del disparo para que el track conduzca en este sentido. ¿Listo? Para que el track conduzca en ese sentido. Y de esta manera tenemos una corriente, ¿sí? Y se encuentra en estado ON, estado encendido o enganchado. ¿Qué significa este parámetro llamado BTM? ¿Quién me ayuda? ¿Qué es ese BTM? Caída de tensión. Entonces es la tensión cuando el track está cerrado. Entonces cuando el track está conduciendo, pues hay una caída de tensión entre sus terminales. Es muy pequeña, pero hay una caída de tensión. ¿Y qué es la IH? La IH, ¿qué es? Corriente de mantenimiento. ¿Y qué es ese corriente de mantenimiento? Con la que él se mantiene activo. Exacto, muy bien. Listo, muy bien. Entonces, pues es la con la cual se mantiene activo, la cual se mantiene cerrado, o con la cual se mantiene enganchado, o con la cual se mantiene conduciendo. ¿Listo? Muy bien. Entonces, si la corriente en la carga, si IRL es menor a esa IH, pues el track se abre, no conduce, está abierto. Necesitaríamos que nuevamente le generemos el disparo. Bien, eso en el cuadrante 1. En el cuadrante 2, ¿qué sucede en el cuadrante 2? Entonces, aquí vamos a observarlo mejor. Ya explicamos en el cuadrante 1, ¿listo? En el cuadrante 1, ¿qué pasa en el cuadrante 1? En el cuadrante 1, bien es cierto que el track conduce en los dos sentidos, pero es importante mirar la polaridad. Entonces, en el cuadrante 1 significa que tengo aquí la polaridad externa de la carga de más y menos. Pero la compuerta, para que le genere el disparo, también tiene que coincidir con esa misma polaridad. Entonces, esta polaridad debe coincidir con esta polaridad. De esa manera, entonces, el track conduce en este sentido. En el cuadrante 2, ¿qué pasa en el cuadrante 2? Observemos lo siguiente. En el cuadrante 2, la polaridad es positiva, o sea, esta sigue siendo positivo, pero el disparo es negativa. Entonces, ahí está abierto, no conduce. En el cuadrante 3, ¿qué sucede en el cuadrante 3? En el cuadrante 3, entonces, la polaridad del track es negativo acá, ¿sí? Y la polaridad de la compuerta también es negativa. Entonces, en este caso, la polaridad coincide, por lo tanto, entonces, el track conduce en el otro sentido. ¿Listo? Y en el cuadrante 4, ¿qué sucede en el cuadrante 4? Entonces, tenemos que la polaridad del track es negativa, pero acá es positivo. Ahí no conduce. Entonces solamente conducen en qué? En cuadrante 1 y en cuadrante 3. Significa que debe coincidir las polaridades de esa manera. Entonces esto trabajarían esos dos cuadrantes para que trabajen en los dos ciclos, positivo y negativo. Bueno, en cuanto a las señales, es importante mirar y entenderlas. ¿Cuál es la señal del ángulo de disparo? ¿Cuál es la señal del ángulo de la carga? ¿Cuál es la señal de la fuente? ¿Sí? Entonces, por ejemplo acá, vamos a seguir trayendo el ejemplo que veníamos manejando ya hace mucho rato. Recuerden que el voltaje de entrada es igual el voltaje VGT más IGT por RG. ¿Sí recuerdan esa fórmula? ¿Esa fórmula de dónde viene? Entonces recuerden ustedes que tenemos acá esta resistencia.
el track entonces tenemos acá la R de carga, bueno, el voltaje la de fuente BS, la RG y mi voltaje de entrada. ¿Listo? Y tenemos esta malla que aquí va una corriente llamada IGT más y menos llamado BGT. ¿Listo? Más y menos llamado BGT. Entonces le dijimos, sacando esa malla de entrada, que eso lo vimos ya hace mucho rato, con el SSR, entonces dijimos que el voltaje de entrada es igual a esa malla, la suma de la tensión de la resistencia más el voltaje de disparo. Bien. Entonces, este BGT es constante porque lo da el datasheet. Entonces dijimos que vamos a colocar acá alrededor de 0.7 voltios. ¿Listo? El IGT también es constante, eso lo da el datasheet. Vamos a decir que es 10 miliamperios. Por dar un número ahí, colocarle un ejemplo. La RG es la resistencia que vamos a usar en el circuito, la que vamos a variar para generar el disparo. Entonces vamos a decir que son 10 voltios, perdón, 10K. Entonces, ¿cuánto voltaje necesitaría acá? Necesitaríamos 10 por 10 sería 100. Ah, pero esto se cancela. 1000 con K se cancela. 10 por 10 serían 100. 100, 100.7 voltios. Bien. ¿Qué significa? Que él debe alcanzar ese voltaje de entrada. Hasta entonces, el voltaje, en este caso, el track se encuentra abierto. Se encuentra abierto. Porque todavía no ha alcanzado ese voltaje que él necesita para engancharse. ¿Recuerdan cuando vimos el SSR para dispararse? Entonces, como no ha llegado al voltaje, en este caso estamos hablando de un ejemplo de 100 voltios, entonces por decir 80 voltios, si hay 80 voltios, pues ¿qué sucede? Pues el track no conduce, está abierto. Como está abierto, pues el voltaje de la señal de la fuente, pues va a estar ¿dónde? En el track, porque el track está abierto. ¿Qué llegaría a la carga? Pues la carga no le llega a nada, porque el voltaje está ese en el track. Entonces vemos acá que aquí es igual a cero, ¿sí? Es igual a cero. Cuando ya encuentra el voltaje de enganche, el voltaje de disparo, entonces en ese momento entra a conducir. Entonces ya el voltaje en el track va a ser cero, pero ese voltaje no se puede desaparecer. ¿Dónde va a caer? Va a caer en la carga. Entonces ya el voltaje de la fuente estaría reflejado es en la carga, porque ya le he generado el disparo, ya cumple con los parámetros de enganche, entonces por lo tanto ya el track está trabajando, está conduciendo. ¿Listo? Ese es el ciclo positivo. En el ciclo negativo, ¿qué pasa acá? Aquí en ese momento hay un cruce por cero. Como hay un cruce por cero, como dijo el compañero, entonces la corriente en la carga va a ser menor a la IH. El track se abre. El track se abre. Y como se abre, entonces necesitamos otra vez generar el disparo. Pero entonces ahora aquí cambia la polaridad. Entonces aquí va a ser negativo, aquí va a ser positivo y aquí va a ser negativo. Pero el voltaje sigue siendo los mismos que, en este caso, los mismos 100 voltios. Entonces, hasta que el voltaje no alcance a los menos 100 voltios, por dar ese ejemplo, antes de que llegue a ese voltaje, pues el track está abierto. Como está abierto, entonces el voltaje va a estar ese en el track. Y en la carga, observamos que en la carga va a ser cero. Bien, cuando alcance ese voltaje de disparo, entonces ya el track va a ser cero. Y acá entonces ya tengo un voltaje en la carga. Si le aumentamos la resistencia de la compuerta, si le aumentamos, entonces, pues, ¿qué va a necesitar? Pues va a necesitar más voltaje. Como necesita más voltaje, pues amplía el ángulo de disparo y disminuye el ángulo de conducción. Entonces, lo que vemos en esta otra imagen, en este caso, pues aumentó más el ángulo de disparo y el ángulo de conducción disminuye más. ¿Listo? ¿Sí les quedó claro hasta el momento? ¿Alguna pregunta, caballeros, señoritas? ¿Estamos bien? ¿Está bien? Bueno.
Aquí lo que tengo en Proteo, en Simulink, es una simulación del circuito. Observamos acá, pues, este semestre no expliqué MATLAB, pues ya pues, cuestiones de tiempo. Si a alguien le interesa, pues puedo mirar, enseñar cómo hacerlo, cómo hacer la simulación. Acá tenemos una fuente alterna. La carga es un circuito RL, un circuito RL. ¿Sí? Acá tenemos los teristores, son dos SSR, pero en Simulink, que estoy haciendo la simulación, en Simulink no trae el track, lo que trae es un SSR. Entonces lo que yo conecto son los dos SSRs de esa manera, uno conduciendo en un sentido y el otro conduciendo en el otro sentido. ¿Listo? Y tenemos el circuito de disparo, que es el circuito RC. Bien, entonces, y tenemos el scope, que es para ver las señales del circuito como tal. Pero para ver las imágenes. Ah, bueno, ahí está. Bien, en la primera imagen tenemos la fuente, la señal de la fuente. ¿Listo? La primera es la señal de la fuente. La segunda señal, ¿a qué elemento corresponde, caballeros, señoritas? La segunda señal. A la carga, ¿no? ¿A la carga? ¿Estamos de acuerdo con el compañero o alguien dice lo contrario? ¿Cómo dice? ¿Está de acuerdo con el compañero o alguien De acuerdo, de acuerdo. Sí, es de la carga. de la carga? Por la ¿Listo? forma, sí, la forma de las. Entonces, efectivamente, la segunda señal, observamos que es de la carga, muy bien, porque como decir, en este pedacito, en esta partecita, es donde el ángulo de disparo todavía no conduce, no está conduciendo. Como no está conduciendo, está abierto. Al estar abierto, pues el voltaje de la fuente va a estar donde? En el track. ¿Listo? Entonces, este piquito que se ve acá es el voltaje en el track, que sería el ángulo de disparo. Momento que él entra en conducir, entonces ya ahí sí ya podemos ver el voltaje donde en la carga. Aquí ese cruce por cero vuelve se abre. Al abrirse, entonces nuevamente pues necesita que el disparo en el track. ¿Listo? Bueno, entonces eh, el cambio la verdad de la resistencia. Profe, Señor. porque al principio está a 90. Sí, sí, al principio esto que todavía no está el proceso de carga y descarga, ya pues se estabiliza. Después se estabiliza. Ahí le cambié el valor de la resistencia, entonces observamos que el ángulo de disparo aumentó, ¿sí? Aumenta. Y ya el ángulo de conducción, pues por varias razones disminuye. ¿Listo? Entonces ahí vemos ya más, bueno, ahí se ve mejor. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a mirar, ya ahí pues entendemos, ahí ya con esas señales creería yo que ya quedó claro en cuanto a quién es el ángulo de conducción, cuál es el ángulo de disparo. Es importante entender esas señales, ¿sí? Quién es una, quién es la otra, cómo hago para identificarlas. Y bueno, entonces vamos a mirar ahora sí los circuitos. De disparo, ¿listo? Bueno, en el circuito de disparo tenemos dos. mm, ¿Qué pasó?
Entonces tenemos dos circuitos de disparo, uno que es el resistivo, netamente resistivo, y el otro es con el capacitor. ¿Listo? Bueno, entonces veamos cómo es el circuito resistivo. Básicamente el análisis que hicimos, creo que fue el jueves, sobre cómo calcular esa resistencia, es el mismo que vamos a hacer ahorita. Entonces básicamente es igual, solamente pues que cambia por el hecho de que vamos a trabajar un track, pero el resto es igual. ¿Listo? Es igualito. Bueno, aquí tenemos la RL, la R1, la R2 y la fuente. ¿Listo? Hay un circuito que es mucho más sencillo. Vamos a repasarlo acá rápido. Que es el siguiente. Entonces tenemos la RL, el trial. Y el potenciómetro. Bien, entonces este es el resistivo más sencillo, el más simple. Tenemos la carga, tenemos el triac y la fuente. ¿Listo? La fuente, BS. Entonces, la fuente que sería BS sería igual a ¿qué? A 12 voltios. Vamos a dejar el ejemplo de 12 voltios. Sabemos que es una señal alterna, por lo tanto es RMS, no RMS. Si nosotros la multiplicamos por raíz de 2 para calcular el pico, entonces sería igual al voltaje pico, que sería igual a 17 voltios. ¿Listo? Vamos a trabajar que la corriente del track, vamos a decir que son 200 microamperios. 200 microamperios. ¿De acuerdo? Y la RL, vamos a decir que son 200 ohms. 200 ohms. Bien. Entonces, ¿cómo es la malla de entrada acá, caballeros? Para generar el disparo. Vamos a partir. Para una resistencia máxima, pues Entonces, tenemos que el voltaje de entrada, sacando la malla que tenemos acá, esta malla, lo que acabamos de hacer en ese momento, acá va una corriente llamada IGT. Entonces tenemos que es el VGT más IGT por RG. ¿Listo? RG. En este caso, el voltaje de entrada, pues vamos a buscar, lo conocemos. El voltaje de entrada sería el voltaje pico. ¿Sí? Entonces, el voltaje VGT también lo conozco, que sería el de disparo. Vamos a tener que 0.7 voltios. La IGT también la conozco, que estoy diciendo que es 200 microamperios. ¿Qué significa? Que nos hace falta la RG. Entonces, la RG pues, va a ser igual a ¿qué? Voltaje de entrada menos voltaje VGT sobre IGT. ¿Listo? Para en este caso 90 grados, para cuando alfa
es igual 90 grados. Entonces la RG, ¿a qué va a ser igual? Entonces tenemos que el voltaje pico, el voltaje de entrada sería voltaje pico. ¿Listo? Menos VGT, me disculpan ahí, sobre IGT. Sobre IGT. ¿Listo? Aquí podemos hacer lo siguiente, podemos despreciar ese VGT en comparación con BP, porque estamos hablando de 17 con respecto a 0.7, pero realmente no es mucha la diferencia. Cuando, por ejemplo, estamos trabajando circuitos de 120 voltios, entonces ya estamos hablando de 170 voltios pico, entonces ahí que es peor aún. Entonces aquí podemos decir que la RG es igual al voltaje pico sobre IGT. ¿Listo? Entonces ese sería ¿quién? La RG. ¿Listo? ¿Sí está claro? La RG. Bien. Por favor, vamos a montarlo, pero no se demoren 5 minutos. Háganlo rápido para poder abarcar todo. Entonces hagamos la simulación y miremos el comportamiento, por favor. No se demoren mucho. ¿Cuánto le da RG? Pasó Michael. ¿Dónde anda? Ah, qué pena, bro, que tal el trabajo. ¿Cuánto le da RG? Profe, pues en cálculo teórico da 85K. 85K. Sí, pues dividiendo los 17 voltios, ¿no? Entre 200 micro. Por favor, hagan la simulación, a ver qué les da, qué les sale.
José Fabián, ¿cuánto le da a RG? José Fabián. ¿Sí está José Fabián o se fue? Pasó a Jefferson, Albeiro, ¿cómo le van? ¿Cuánto le dio a RG? El señor Kevin. ¿Listo, caballeros? ¿Ya tienen la simulación?
Entonces, señores, ¿qué pasó? ¿Ya o qué? Una... Ninguno, nadie lo ha hecho. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo puede presentar, por favor? Bueno, señores, aquí lo voy a presentar para que no se traumaticen, no se les genere un trauma psicológico, porque les pongan a hacer la simulación. Entonces ahí con el dato que me dio, creo que fue José Mario, que fue 85K. Ahí estoy colocando 17 voltios, la corriente Trigger 200 microamperios. Y ahí la gráfica amarilla es la correspondiente al disparo. Bien. Entonces ahí tenemos el ángulo de disparo hasta que llega a 90 grados y ahí salta. ¿Listo? Sabemos que ahí salta por lo que es circuito resistivo. ¿De acuerdo? No sé quién le dio igual, no ninguno, no quieren hacerlo, no les da la gentileza de hacerlo o alguien lo hizo. Profe, ¿podría mostrar de nuevo? Es que hasta ahorita me apareció la... ¿Qué lleva hecho? ¿Qué ha hecho? Yo ya lo hice, pero es que me da una cosa y toda rara. Ahí está Ah, los datos, los cálculos, ahí voltaje RMS 12 voltios, potenciómetro 85K, el trial, y ya ahí ah, está. sí, lo que tengo mal es la conexión ¿del qué? Del potenciómetro. Bueno, caballeros, continuamos porque no estamos... No entiendo nada o no quiero hacer la clase, pero quedan ahí callados, uno sabe si sí o no. O por lo menos la voy a repetir, entonces no me interesa estar prestando atención. Bien, caballero, entonces ese es el circuito sencillo. Para los que deciden ahí prestar atención, ese es el circuito sencillo, ¿de acuerdo? Entonces ahí podemos verificar, ahí vemos el funcionamiento, realmente funciona, hace lo que es la señal de disparo, pero quien tiene el micrófono abierto. Bien, vamos a mirar ese otro circuito, ahorita que ese circuito pues no son tan común, más común es el de divisor de voltaje. Bueno, entonces vamos a mirar la segunda parte de la... Pero ¿cómo hago para borrar esto? Mm, pam, pam, pam. Bueno, acá. Entonces, veamos el divisor de voltaje.
Bien, entonces tenemos acá la resistencia de carga, R1, R2, que es sería el potenciómetro. Bien, entonces la idea es buscar esos elementos, cuánto es R1 y cómo sería para allá R2. Entonces, por favor, presten atención, no es obligación el que desee. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, hacer el análisis a esta malla. ¿Listo? Análisis a esta malla. Entonces, para este punto le vamos a dar un voltaje, que sería el voltaje de disparo. Acá sería más menos VGT. Aquí no tengo resistencia, entonces sería de 0.7. Vamos a decir que es de 1 voltio. ¿Listo? Eso es un voltaje pues, que le estoy colocando para asegurar el voltaje de disparo. Entonces sería el voltaje de disparo que le estoy asegurando, lo estoy colocando de 1 voltio. ¿De acuerdo? Bien, ahora me dicen, bueno, voltaje de 1 voltio, que es el voltaje de disparo. Entonces el voltaje de disparo que estoy asignando es igual a ¿quién? Pues el voltaje de la fuente, ¿por quién? Por R2 sobre R1 más R2, ¿de acuerdo? R1 más R2 lo vamos a llamar como la RG. Esta R1 como la R2 lo vamos a llamar como la RG. Entonces, esa RG, que sería la R1 más la R2, se calcula como lo hicimos anteriormente. ¿Cómo sería entonces? Pues ya lo dijimos hace un momento. Entonces la RG, que es igual a ¿quién? Pues el voltaje pico sobre la IGT. Ese sería la RG. El voltaje de disparo lo estamos diciendo que es igual a 1 voltio. Entonces, ¿qué nos hace falta? La R2. Entonces la R2 sería igual a ¿cómo? Entonces despejamos de ahí. Sería RG por el voltaje de disparo que le estamos dando 1 voltio. La RG sobre BS. BS en este caso sería el voltaje pico. ¿Listo? Que sería la R2. Bien. ¿Cómo hacemos para calcular la R1 ahora? Que nos falta la R1. Entonces ya sabemos que la R1 más la R2 es igual a la RG. Bien, esta es una G, no sé si es una G. Entonces, tengo la RG, tengo la R2, solamente me faltaría ya la R1 y la podemos despejar de ahí. Entonces, por favor, hagamos el ejercicio para una corriente de disparo de 200 microamperios, que es la que estamos haciendo. 200 microamperios. Y voltaje pico de 17 voltios, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, hacemos los cálculos. A ver cuánto nos da R1 y cuánto nos da R2. Profe, ¿ese voltaje de la fuente es el mismo voltaje pico? Sí, señor, ahí lo estamos. Entonces 17 voltios, ahí como Sí, tal. señor, 17 voltios. Ah, listo.
Uy, profe, ¿y ahí cómo hacemos? Porque no, como tal, pues para hallar el voltaje de disparo necesitamos R2, pero para hallar R2 también necesitamos el voltaje de disparo. Profe, esto, RG mide 85K, R2 mide 5K y R1 mide 80K. Listo, entonces RG me dice que le da cuánto, perdón, 85K. 85K. R1 cuánto 80K. y 5K. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, esta que R1 que vamos a dar fija, esa R1 fija vamos a dejar de 5K, esta que es fija R1 y la R2 la vamos a dar de 80K. Listo. Y quien preguntó, mire, les decía, vamos a asignar un voltio de disparo. Entonces les decía, un voltio de disparo es lo que voltaje que yo lo asigno, yo lo coloco. Sabemos que aquí el voltaje de disparo es de 0.7 voltios porque no hay resistencia. Como no hay resistencia, no hay más otro elemento, entonces es de 0.7. Entonces yo le coloco acá un voltio para asegurar que sea, que digamos, asegurar que se dispare, ¿listo? Entonces, por favor, montemos la simulación R1 de 5K y la R2 que es el potenciómetro de 80K. ¿De acuerdo? Profe, Señor. R1 de 80, R1 no es de 80K y R2 de 5K. Sí, por eso me diciendo R1, no, por eso estoy diciendo la fija, que es la de arriba, que vamos a dar fija, la vamos a dar de 5K. Y la de abajo, que Ah, es la del potenciómetro, la vamos a dar de 80K. Listo, ahí está la simulación, ahí efectivamente da la señal. Ahí está la simulación para que no se les vaya, para no demorarnos tanto. Listo, por favor miren, ahí está la simulación, porque lo monten. profe, voy a compartir la simulación, listo. Sí, claro, dale. Pero desde otro simulador, listo. Sí, eso no importa, lo importante ya sea en Simulink, MATLAB, Proteus, lo importante que monten los circuitos. Bueno, aquí vimos como tal el de disparo y el de la señal normal de... Ah, me va a mirar el de la carga.
Está acá. Está chévere, está bacano. Ah, listo, ahí está, profe. ¿Me se varía el potenciómetro? ¿Cómo hace para variarlo? Ah, bueno, espera que se me movió esto. A ver. Está en posición. Bueno, aquí se me fue. Va a subirlo. Ah, listo, ahí se muestra. Pero no veo que varíe. Se pone que la verde es la... Espera, quito la de acá. la roja... Es A que la ver, está agarrando muy pequeña. hagamos una cosa, Debe coloque en decir que la... es variante la otra. Sí, ¿Este es de cuánto? ¿De 85? Estaba tomando de los otros. Eso sí es. mm, póngale 50K. O sea, el valor del 50. potenciómetro, no varía el valor, sino Sí, no, la posición. la Sí, posición. pero Que que está rembrando. no veo que varíe. Espera, profe. Mm, Mm, Voy a analizar esta parte de acá. quite un momentico la de la compuerta y coloque la del centro del potenciómetro. Descuente la compuerta. Un momentico. La de la compuerta. Sí, Esta. descuente la de ahí. Ah, mire, No, ya subió. no, pero o sea, desconecte la compuerta. Espere, El azul o el verde. espere. Ahí le estoy presentando, mire la simulación que estoy haciendo. Mire el potenciómetro donde va. O sea, la compuerta a la mitad de la que varía el potenciómetro. Ah, verga. Sí. Sí, sí, sí. Pero ya, entonces ya lo vamos a. Lo tomamos diferente. Listo, ¿cómo lo...? Ya, un momento. Ahora sí creo. Uy, qué vaina es esa, man. Espera que me lo se me mandado aquí acá. Madre mía. No entiendo. Ah, mira, ahorita como la pego. Bueno, vamos a compartir acá. ¿Ya estoy dejando de compartir o no? No, aquí no estoy viendo. Todavía no me acostumbré en cómo variar este potenciómetro acá. Bueno, listo. Ahora sí, ahora miramos si los demás compañeros cómo van. ¿Ya lo hicieron o no? Sí, señor. ¿Cómo les dio? ¿Si les da, no les da? ¿Si se entiende? ¿Quedó claro? Pues, profesor, yo estaba analizando como la onda parece como si fuera la del disparo. Y si quiere coloque el suyo ahí, también se ve como si fuera la señal de disparo. Sí, esa es la de disparo, sí.
La del track, ahí estoy mirando la del track. Esa no sería la, usted lo tiene a la carga. Ah, está el voltaje de la carga del trial. No, ahí está si quiere colóquelo y ahí se ve espere, lo coloco. Porque aquí estoy mirando, mire, la punta del osciloscopio donde está de acá con respecto a tierra. Entonces estoy mirando del track a tierra. Entonces estoy observando ese en el track, o sea, el ángulo de disparo. Bueno, continuamos, caballeros. Bien, señores, ahí este sería el procedimiento para determinar la resistencia y el potenciómetro, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, presten atención. Ya estoy aquí nuevamente explicando el circuito para que no se distraigan. Aquí en este circuito, pues no tenemos elemento en la compuerta. Acá no hay resistencia, no hay ningún otro elemento. Entonces, acá yo estoy asignando como un voltaje de un voltio, ¿no? Toca tener cuidado con este voltaje, le estoy asignando ahí. ¿Qué otro elemento está ahí? Por lo menos hay circuitos que van resistencia, que va un día, que va otro elemento. Pues eso hay que sumar ese voltaje. Bueno, este circuito, pues como ustedes recuerdan, es un circuito resistivo. Este circuito resistivo pues tiene la limitante que solo va de 0 hasta 90 grados. No puedo más. ¿Listo? Va de 0 a 90 grados. Ahí en la simulación que les presentaba pues vemos ese salto. La idea entonces es agregarle un capacitor. Ustedes recuerdan ya cuando hablamos del SCR, ¿qué es lo que hace el capacitor? ¿Sí? Entonces el capacitor es... Espera, ¿quién tiene por ahí? El capacitor entonces hace un proceso de carga, por lo menos cuando estamos hablando del ciclo negativo, entonces acá se cargaría, perdón, negativo y positivo. Cuando pasa el ciclo positivo, entonces cambia de polaridad, tiene que reestructurar las cargas, entonces, y ese proceso pues se demora un tiempo llamado tau, que de descargarse en la polaridad anterior y nuevamente cargarse con la polaridad nueva, que es la de positivo. Y eso hace que se desplace o tenga un retardo, un delay, un desfase, se demore más el voltaje en la compuerta. El voltaje en la compuerta se desfase, o sea que el voltaje en la compuerta ya no inicia en cero, ya no va a iniciar en cero, sino que va a tener un tiempo, un retardo, un delay, ¿sí? Para que entonces el capacitor empiece a cargarse y le genere el disparo, Y eso hace que pues, permita trabajar más de los 90 grados, que pueda desplazarse más de los 90 grados, ¿listo? Por ahí yo creo que les había enviado un video, sin embargo ahorita le revisamos el video. Bueno, entonces, ¿cómo es el análisis para determinar esos elementos? Entonces vamos a mirar acá, voy a copiar nuevamente el circuito. Entonces aquí sería R1, R2, y el capacitor y tierra. Bien, este sería el circuito. Bueno, aquí no le estoy colocando la resistencia de la compuerta, pues por el momento no lo vamos a usar. Bien, entonces la idea es encontrar R1, R2 y el capacitor. ¿De acuerdo? Hay, digamos, tres formas de hacerlos. Hay tres formas.
Entonces vamos a mirar dos. Hay una forma, en la Maloney, allí lo explican una forma diferente. Los invito a que por favor revisen, lean y si es posible hagan la simulación. Allí está en la Maloney y está la explicación. ¿Listo? Para que lo revisen. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Esto no copia. Pasó. Bueno, entonces, lo siguiente, dice que como estamos hablando de un tau, de un tiempo que es lo que se demora en el proceso de carga y descarga del capacitor, entonces, recuerden que ese tau es R por C, ¿bien? En este caso, R sería R1 más R2, que son las dos resistencias que tengo ahí, por el capacitor, y esto es igual a tau. Entonces, ¿pero quién es el tau? Entonces, recuerden que la frecuencia que nosotros estamos manejando es 60 Hz. El periodo es 1 sobre la frecuencia, que en este caso serían 16 milisegundos. El tau lo sugieren que sea 2 veces ese periodo. Entonces, conclusión, el tau vendría a ser 32 milisegundos. Con esos 32 milisegundos ya el tau, con esos 32 milisegundos, a veces en los textos también nos dan que 30 milisegundos, ya estoy abarcando los 180 grados, o sea, desde 0 hasta 180 grados. Bien. Bueno, entonces ya tenemos el tau. ¿Qué dice Maloney? Maloney me dice lo siguiente. Maloney me dice, bueno, entonces tengo R1 más R2 por C, y esto es igual al tau, en este caso 32 milisegundos. Entonces la Maloney me dice, pues dale un valor a C, le dan un valor a C cualquiera que sea. Entonces le están diciendo, por ejemplo, 1 microfaradio, 0.1 microfaradio, son valores pequeños. Recuerden que ese capacitor debe ser cerámico, valores pequeños, valores muy pequeños. Entonces Maloney me dice que bueno, pues dale un valor al capacitor, y ya tengo ese capacitor. Ya lo único que nos falta sería R1 y R2. ¿Listo? ¿Cómo sería para calcular ese R1? Entonces R1 es cuando este potenciómetro es igual a 0. Entonces, para hallar R1 es cuando R2 es igual a 0. Entonces significa que estamos hablando de un tau mínimo, que es de un ángulo mínimo. Ese tau mínimo podemos decir que es 1 milisegundo, es un valor que le estamos dando. Entonces el tau mínimo, con ese tau mínimo, entonces estoy asignando un ángulo de disparo muy pequeño, casi que 0. Puede ser de un segundo, de 1 grado, 2 grados, 5 grados. Siendo así, entonces ya dijimos que R1 por C, que ya se le da el valor arbitrario que deseen, es igual a 1 milisegundo. De esta manera, entonces, buscamos a R1 y ya sería 1 milisegundo dividido entre el capacitor. ¿Listo? Eso es lo que dice Maloney. Esa es la forma como lo desarrolla el libro de Maloney. Ya teniendo R1 podemos buscar R2. ¿Cómo es el otro procedimiento? No están en la Malvino, no está en la Maloney, es una forma de calcularla, ¿sí? Que es la siguiente. Entonces, dice lo siguiente. R1 más R2 por C igual a 32 milisegundos. Entonces necesitamos buscar el capacitor, necesitamos buscar R1, buscar R2. Entonces vamos a hacer lo siguiente. R1 y R2 la vamos a llamar a una sola resistencia. ¿Cuál es la resistencia? Pues llamámosla RG.
Que RG para mí es R1 más R2. La estoy llamando como RG. Ay, perdón, esta es R2. RG. Y RG la vamos a determinar con el procedimiento anterior que dijimos que era voltaje pico sobre IGT. ¿Listo? Esa va a ser la RG. Entonces, la RG va a ser el voltaje pico sobre IGT. Esa sería la RG. Teniendo la RG, ahora sí podemos hallar quién. C. Entonces, C, voy a escribir acá nuevamente. RG por C es igual a 32 milisegundos. Entonces, ¿qué significa? Que C es igual a 32 milisegundos sobre RG. Bien. Ya tenemos a C. Entonces, como ya tenemos C, ahí sí podemos aplicar la fórmula que dice que R1 más 0 por C es igual a 1 milisegundo. Ya tengo a R1, entonces ahora sí ya puedo hallar R2. Entonces R1 pues va a ser igual a ¿quién? A 1 milisegundo por el valor de C, sobre el valor de C. Y R2, pues ya sabemos que R2, pues R1 más R2 es igual a RG. Entonces, por favor, busquemos cuánto es R1, cuánto es R2. Recuerden que IGT, vamos a seguir trabajando el mismo ejemplo que venimos haciendo. IGT es igual a 200 microamperios y voltaje pico 17 volts. Entonces, por favor, buscamos cuánto es cuánto es el capacitor, cuánto es el R1 y cuánto es R2. Para 32 milisegundos, ¿cierto, profe? Sí.
profe. Profe. Señor. La RG medio 85K y el capacitor de 376.4 nanofaradios. Ah, ok, hagamos la simulación a ver cómo nos va. Bien, señores, continuamos que ya nos está pasando el tiempo. Bien, vamos a mirar otro elemento muy sencillo que es el llamado el DIAC. El DIAC. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Por favor, presten más atención. Ahora después terminan las simulaciones. Entonces, lo que pasa con respecto al TRIAC es lo siguiente. Resulta que pasa que si nosotros configuramos el ángulo de 90 grados el ángulo de disparo, la idea es que el ángulo de 90 grados, tanto en el ciclo positivo, se vea reflejado igualmente en el ciclo negativo. ¿Sí? Entonces, de 0 a 90 grados, que significa que acá en la parte negativa también tengamos los mismos 90 grados, de 270 a 360 hay 90 grados. ¿Listo? Hay 90 grados. Eso sería lo ideal. Entonces, el voltaje
en el track. Esto sería el track. Listo, eso sería lo ideal, lo ideal. En la vida real, cuando se vaya a montar un track, no se ve de esa manera. Entonces pasa que a veces, cuando se tenga 90 grados en el ciclo positivo, a veces en el ciclo negativo todavía es más pequeño o no ha empezado a conducir, ¿sí? No es simétrico, es lo que se quiere decir, no es simétrico. Entonces a veces acá está en 90 grados y aquí hasta ahora va por lo menos en 30 grados, o sea, no es simétrico. Ese es el problema del triac, que no es simétrico. Entonces para eso se le coloca un diac. Un diac. ¿Qué es el diac? Entonces, para entenderlo de la forma más sencilla, acudimos al diodo normal, al diodo rectificador. El diodo rectificador, como usted muy bien lo sabe, el diodo rectificador entonces solo conduce de ano a cato, el diodo rectificador. ¿Listo? Y él conduce cuando supera la barrera potencial de 0.7 voltios. Cuando el voltaje que va a aplicarse al diodo sea mayor a 0.7 es que el diodo conduce. ¿Listo? Conduce en un sentido. Si yo coloco otro diodo hacia arriba, pues ese diodo también va a conducir cuando supere los 0.7 voltios. ¿Listo? Si armamos un circuito de esta manera que yo uno los dos diodos, pues van a estar trabajando en los dos sentidos. ¿De acuerdo? Van a estar trabajando en los dos sentidos. Siempre y cuando supere esa barrera potencial de 0.7 voltios. ¿Qué es el DIAC? El DIAC es un elemento, un dispositivo también entre los tiristores. El DIAC también está entre los tiristores. Él conduce en los dos sentidos. Acá está el símbolo del DIAC. Este es el símbolo del DIAC. Él conduce en los dos sentidos y no necesita un disparo. Pero, ¿qué pasa? Él necesita superar una barrera potencial. ¿De cuánto? Nos toca mirar el datasheet, pero ese valor oscila entre los 30 voltios, a veces 27 voltios, depende del dial. Nos toca mirar la referencia del dial, cuánto es ese voltaje voltaje umbral. ¿Listo? Pero el dial, ¿qué hace? Pues lo mismo, es que conduce en un sentido y conduce en el otro sentido, siempre y cuando el voltaje que le aplicamos sea mayor a esos 30, 27, 25, 32. No podemos, pero sí está alrededor de ese voltaje, no está alrededor de los 25, está alrededor de los 30 voltios. Entonces, casi siempre, por no decir siempre, casi siempre, cuando usted vea un triac, va de la mano con un diac. ¿Qué hace el diac? El diac me regula a esa asimetría o ese problema de simetría que tienen los triacs. Entonces, cuando usted vea un triac en un circuito de potencia, en la mayoría de los casos, por no decir siempre, en la mayoría de los casos va a un diac. ¿Qué hace el diac? Pues él lo que hace es que conduce en los dos sentidos, conduce. Pero ¿cuándo conduce? Cuando sea mayor al voltaje del diac. ¿Qué significa? Que ese punto que tenemos acá, este voltaje de disparo ya no solo va a ser los 0.7 del BGT, sino tengo que colocar el voltaje de disparo es igual a ¿quién? Pues al voltaje del diac, que me toca buscar en el datasheet, más los 0.7 o los voltajes de disparo del triac. ¿Listo? Y si le colocamos una resistencia, pues tengo que sumarle la caída de tensión a la resistencia. Dame un segundo, por favor. ¿Aló?
Bien, entonces eso es el tema del jack. No sé, pues es un tema muy sencillo. Realmente es un tristor que permite trabajar en los dos sentidos, siempre y cuando el voltaje que sea mayor a ese voltaje del jack. ¿De acuerdo? ¿Sí estamos claros? Entonces, para que tengan cuidado al momento de hacer los cálculos, eh, que voltaje de disparo, por lo menos hace un momento dijimos que era un voltio, ¿no? Ahora, por lo menos si colocamos un jack, ya no va a ser un voltio, debemos buscar ese voltaje del jack. Bien, caballeros, ya para ir terminando, algo importante, muy importante, señores, es el tema de la potencia. ¿Cómo calcular potencia en la carga o en el triac o en el SSR? Entonces, saber cuánto consume la carga, ¿sí? O cuánto está trabajando el triac, cuál es la potencia del triac, ¿de acuerdo? Pero para eso necesitamos el voltaje BRMS y la corriente RMS. Bien, entonces ya sea en la carga o sea en el triac o en el SSR. Bien, entonces para eso acudimos a las ecuaciones que vimos en el primer corte que, que explicamos la parte matemática aplicada en Teams. Allí en Teams hay dos documentos que hablan de este tema, pues de no específico, sino hablan de cómo calcular RMS, cómo calcular potencia. Entonces, para que por favor, eso lo vimos en el primer corte, lo descargan, revisen, repasen. Bueno, entonces, ¿cómo es la ecuación del voltaje RMS? Aquí es igual. Dijimos que era igual a ¿qué? A la raíz cuadrada de 1 sobre el periodo de 0 a t del voltaje al cuadrado por dt. ¿Listo? Esa es lo que dice la fórmula del BRMS. Para nuestro caso, ¿cómo es el cuento? Entonces, resulta que pasa que si estamos hablando en el triac, entonces vamos a colocar un ejemplo de 90 grados, de 0 a 90, entonces aquí tenemos de 0 a 90. Resulta que en la carga, pues va a empezar a conducir desde los 90. Bien. Y en el ciclo negativo, entonces lo mismo, de 0 no, bueno, aquí ya no es de 0. Y ya acá, así. ¿Listo? Entonces, ese sería el voltaje en el triac y ese sería el voltaje en la RL. Entonces, la idea es buscar el voltaje RMS, ya sea el uno o sea el otro, independientemente de qué es lo que me estén preguntando. Entonces, recuerde que aquí sería igual. Entonces, voltaje RMS al cuadrado, voy a dejar el cuadrado acá, 1 sobre el periodo de 0 a t de voltaje. ¿Cuál es el voltaje? Pues el voltaje de la fuente. Entonces, BS, BT, DT, ¿listo? Entonces recuerden que el voltaje de la fuente aquí es igual, pues voltaje BM seno de WT, ¿listo? Entonces aquí nos queda igual 1 sobre el periodo de 0 a t de BS. ¿Quién es BS? Ah, pero eso va al cuadrado, ¿no? De BM al cuadrado seno al cuadrado de WT por DT. Entonces recuerden la integral trigonométrica que dice que el seno al cuadrado de alfa es igual 1 menos coseno de 2 alfa sobre 2. ¿Listo? Sobre 2. Bien, entonces, ¿cuáles serían los límites de la integral? Por ejemplo, si estamos hablando de 0 a 90, vamos a decir que acá es 90 grados. Si me preguntan cuánto es la potencia en el triac, entonces los ángulos de los límites de la integral de cuál hasta dónde va, de 0
hasta 90. ¿Sí? Si me dicen que cuánto es el voltaje en el triac. Si me dicen, no, yo lo que yo quiero saber es en la carga. Pero en la carga, ¿cuándo empieza a conducir? Pues empieza a conducir de los 90 hasta 180. Bueno, en este caso hasta pi. Hasta 180. Entonces, ¿cuáles son los límites de la integral? Pues donde empieza a conducir hasta donde deja de conducir. ¿Listo? Y ya el resto, pues eso ya es matemática. ¿De acuerdo? Pero como estamos hablando de un triac, recuerden que así como está, como si estuviéramos hablando del SCL, que es lo que expliqué el jueves, del SCL, así como está. Pero resulta que estamos hablando de un triac. Resulta que el triac trabaja tanto arriba como abajo. Entonces lo único que hay que hacer es multiplicar por 2. Eso es todo lo que hay que hacer a la respuesta. Entonces el voltaje RMS es igual, pues multiplico por 2 a lo que me dé de esta respuesta. Bien, caballeros, no sé si les quedó claro, ¿tienen alguna pregunta? ¿Está bien? ¿Estamos más o menos? No. Está bien, profe, sí. ¿Está bien? Entonces, por favor, yo sí los... ¿Cómo? Para el día jueves vamos a hacer 3 ejercicios, entonces para que por favor terminen, hacen este ejercicio, lo terminan por favor, lo terminen, por favor. Lo terminan, reemplacen esto acá, hacen los cálculos, si quieren hagan el ejemplo para alfa 90 grados, ¿y cuánto les da qué? ¿Cuánto les da la respuesta? Bien, entonces para el día jueves, este jueves vamos a hacer, ustedes tienen un laboratorio pendiente, entonces vamos a hacer uno de SCR, uno o dos de SCR y uno de TRIAC, ¿listo? Sí, 2 de SCR y uno de TRIAC. Como pueden observar, es muy sencillo, simplemente es quitar el SCR y colocar el TRIAC y ya, se acabó todo el misterio, no es nada tan complicado, ni tan difícil, ni tan, mejor dicho, que es que me quieren dejar. Pero sí los invito a que repasen, que estudien. Todo esto lo que vimos está en la Maloney. En la Maloney hay unos ejercicios hechos. En la Malvino hay unos ejercicios hechos también en la Malvino. Pero eso de los cálculos no está en ningún lado. Entonces, por favor, eso nos toca buscar en el documento que yo les subí. A principio de semestre les subí ese documento para que repasen también esos temas. ¿Listo? Entonces, para este jueves nos conectamos a las 9 de la mañana. Les doy los circuitos. Y tienen las 2 horas para que lo hagan y la tercera hora lo van a sustentar, van a presentar qué es lo que hicieron, cómo lo hicieron. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? ¿Está bien? Bueno, tomo como un sí. Y lo otro es que me queda pendiente si me van a hacer parcial la semana de arriba, y si toca efectivamente la otra semana, entonces la otra semana sería el parcial, pero eso déjeme, yo sería abarcar el otro tema que está pendiente. Señores, no sé si tengan preguntas. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿No? ¿No hay preguntas? Profe, el otro tema, ¿cuál era? El otro tema es que tiene la parte de conexión de trabajar señales digitales, por lo menos cómo hago yo para controlar un Arduino, desde un Arduino una carga alterna. Es un tema muy importante, es lo que se ve en la realidad. En la realidad de un ingeniero es controlar el sistema SCADA desde un computador, de una tableta, inclusive desde un celular. Ahora está la moda desde aplicaciones de las apps desde un celular, cómo controlar una planta. Entonces, eso, cuáles son los circuitos, qué lleva. Ese es el tema que está pendiente para cerrar el segundo corte como tal. Si no, te me tocaría algo para el tercero, pero ahí miramos qué pasa. Preguntas, caballeros, señoritas. ¿Estamos bien? Hay 14 conectados. ¿Quién hizo falta? Están todos. Yurimar, Jason, Yarelini, Oscar, Miguel, Marlon,
Lady. Oye, yo nunca he escuchado ni a Lady, ni a Yarelini, nunca lo he escuchado. José Mario, que a veces participa, lo único que por ahí que lo escucho es a José Mario. Giancarlo, Jefferson, Dylan, Carlos Mauricio, Carlos Andrés Buitrago. Listo, señores, entonces no siendo más, para que vayan a almorzar, a mí me toca hacer el almuerzo hoy, entonces por hoy me toca terminar. Bueno, profe, Caballeros, preguntas, ¿estamos bien? claro, todo quedó claro. No escucho. Quedó bien claro, profe, Buen todo. provecho. Muchas gracias. Sí, profe. Señores, un fuerte abrazo para todos, cuídense, nos vemos entonces jueves 9 de la mañana, Dios mediante. Listo, profe, igualmente. Bueno, caballeros, gracias, Jefferson, nos vemos. Hasta luego, profe.